sabía. No estamos perdidos nosotros a medio cerro, sin ningún medio de comunicación, sin ninguna otra persona que de buena conciencia que haya estudiado a Dios, a la teología. No estamos en ese estado para decir, bueno, Señor, ¿a quién le preguntaba? Al alcance de nuestra mano está ese conocimiento, y sepan ustedes que hay algo que no podemos alegar ignorancia. Hay algo que se llama ignorancia y algo que se llama nesciencia. La ignorancia se define como la ausencia del conocimiento, de la ciencia, debida en sujeto capaz. Yo no le voy a pedir una piedra que me diga cómo se llama o de qué elementos está hecha. Es incapaz de saber eso, incapaz de decírmelo también. Pero yo, hombre, usted, mujer, que tiene la capacidad de aprender, que tiene la capacidad de conocer y la obligación, porque usted es cristiano y usted es cristiana, yo tengo que conocer esas cosas. Es distinto a la nesciencia, lo que se llama, en contraposición a la ignorancia. La nesciencia es la ausencia de ciencia innecesaria en un sujeto capaz. Por ejemplo, viene un señor mañana en la tarde, llega con un caballo, me dice, padre, mi caballo se está muriendo, tiene mal el apéndice, necesito sacárselo, ayúdeme. Oye, pero yo no sé dónde tiene el apéndice el caballo. ¿Cómo que no sabe usted? Yo soy cura, no soy veterinario. No tengo por qué saber esas cosas. Y si no las sé, no estoy pecando para nada, no es una negligencia. En cambio, si llega una persona y me pone un caso de conciencia, ay, no sé, mire, deje ver. ¿Cómo? Si usted es sacerdote. Entonces, si usted es cristiano, usted es cristiana, tiene el deber de conocer esas verdades de la fe cristiana. Tiene el deber de conocer por qué Dios a usted y a mí nos ha sacado de la nada. ¿Para qué nos ha puesto en este mundo? ¿Por qué nosotros somos capaces de, con la mente, llegar a la eternidad? Un perro no tiene, es imposible. Tu perro, ¿por qué no sabes sobre la eternidad? Que hay algo que trasciende, que hay individuos que se llaman hombres que trascienden hasta el cielo. El perro ni te va a entender, porque no está hecho para el cielo, como el hombre. Si nosotros tenemos esa capacidad de pensar en algo eterno, en algo mejor que lo que estamos viendo, mejor que lo que sentimos, mejor que lo que vemos, es porque podemos llegar a eso. Si es como me traen un niño, yo le enseño un dulce, un caramelo que le gusta mucho, mira, siéntelo, velo, huélelo. Al niño le gusta y lo va a querer, pero no te lo voy a dar, nada más te lo enseño para que lo veas y se acabó. Es un acto de crueldad además eso. Dios no es cruel, Dios no es imperfecto. Si nos da la capacidad de conocer la eternidad es porque nos la quiere dar. Y es precisamente lo que vimos ayer. El hombre, ¿para qué está en este mundo?, dice San Ignacio, para tres cosas básicamente. Tres fines ordenados a un primario, uno principal: para conocer, amar y servir a Dios, y con esto salvar su alma. Y es un proceso necesario. Si yo no conozco a Dios, ¿por qué le voy a amar? ¿Quién es ese? Pero si yo conozco a Dios, sé lo que ha hecho, sé que se ha encarnado, que me quiere salvar, que perdona mis pecados, que me ama profundísimamente, con un amor infinito, yo voy a entender y voy a corresponder a eso, porque amor con amor se tiene que pagar. Y amándole, yo le voy a servir, porque el amor a Dios consiste en servir. ¿Y qué es servir? Orientar todas nuestras acciones, lo que hagamos, lo que dejamos hacer, al amor de Dios. Porque le amo, oro. Porque le amo, dejo de orar lo que no tengo que orar. Entonces, eso es lo absolutamente necesario para que el cristiano se salve. Entonces, hablábamos ayer, Monseñor hablaba, en el programa lo marca San Ignacio, que se hable sobre el amor a las criaturas. Y dice el mismo San Ignacio, siguiendo ese hilo de sus reflexiones, que todas las criaturas que fueron puestas en este mundo fueron dadas al hombre, todas las criaturas, para conducirlo a su fin. Todas las criaturas, nosotros lo que vemos, lo que ha creado Dios, tiene un fin. Dios no hace cosas porque sí, como ya hemos dicho antes. Dios se pone un fin altísimo, se propone, y todas las criaturas que vemos tienen un fin necesariamente. ¿Y cuál es ese fin? Nuestra utilidad, nuestra salvación. Dios no pone algo, no llega y te pone esta persona, esta cosa, ten para que te condenes. Eso sale totalmente a su providencia, va en contra de su bondad, de su plan divino. Dios todo lo que ha puesto, todo lo que ha hecho frente a nosotros es para nuestro bien, para nuestra salvación. Ahora, si las criaturas sirven para que yo me salve, ¿por qué? Hay que preguntarse por qué tan comúnmente son el instrumento de la condenación de nosotros. Con nuestra vista, con nuestro oído, con todo, con nuestros afectos, nos condenamos por las criaturas. Entonces, ¿cómo? Si Dios las ha puesto para salvarme, me condeno por ellas. Todo pasa por un desorden en mis afectos.
el desorden de mis afectos, porque yo desarreglo ese fin que Dios le ha puesto a las cosas. Ese ir en contra del fin que Dios ha puesto es el origen de muchos pecados. Vemos, por ejemplo, el acto matrimonial, el acto propio del matrimonio, está ordenado la procreación de nuevos cristianos. Cuando nosotros desordenamos ese fin, quitamos ese fin, imposibilitamos la creación, la concepción de nuevos cristianos, ahí está un pecado, porque Dios lo ha puesto para eso. Nosotros pervertimos ese fin, empezamos a pecar, entonces ahí de ese es el origen, el desarreglo de mis afectos, y todos en mayor o menor grado lo hemos sentido. Un afecto desordenado hacia una persona, hacia una cosa, que no podemos desarraigarnos. ¿Y qué pasa? Cuando no podemos y encima no queremos, empezamos a ser esclavos de ese vicio. Entonces todo esto nace de mí. ¿Y eso es un impedimento para que me salve? Para nada. Gente en peores circunstancias, con peores inclinaciones que ustedes y las mías, se ha salvado y ha llegado a virtudes altísimas. Se ha salvado. Entonces, si yo también soy hombre, si yo también puedo llegar a la salvación, si Dios quiere que me salve, me voy a salvar. Y el único obstáculo para eso soy yo mismo. El mal uso que le doy a las criaturas. Y entiende ese uso no como quien usa una cosa, te uso para lo que sirves y te tiro a la basura. No, a las criaturas y específicamente a las personas las utilizamos como un medio para llegar a Dios, como un medio para darle gloria, como un medio para santificarme. Entonces ahí está el origen de esos pecados. ¿Por qué? Porque por mi sensualidad yo juzgué que en algún momento 10 minutos de placer carnal bien valían todo el cielo. El ofender a un Dios infinito y a una criatura tan vil, bueno, bien vale por cualquier pecadillo. Es como una persona, si nosotros viéramos a una persona, llega, tiene todos los ahorros de su vida, llega a una tienda y se pone a ver medio kilo de oro, pero llega el tendero y le dice, mire, también tengo medio kilo de estiércol. Entonces lo pone enfrente y la persona lo ve, lo siente, lo pone en una balanza a ver cuál pesa más. Uno ve eso y va a pensar que está loco. Como lo más sagrado, como el elemento más puro y más rico, el más valioso de los elementos, lo va a poner en parangón con un pedazo de estiércol que no vale nada. Bueno, diríamos que está loco. Más loco está el cristiano, que pone en una balanza su salvación eterna con cualquier pecadillo, con cualquier ofensa a nuestro Señor, que nuestra mente, sí, bueno, un pecadillo. Vean la ofensa que le hacemos a nuestro Señor con eso. Esa es la locura del pecador, poner en una balanza, si ofendo mortalmente, si ofendo terriblemente a un Dios eterno o no. A ver, por eso la teología moral dice que cuando empezamos a dudar si cometemos un pecado o no, ya estamos pecando con todas las especies del pecado. Porque yo estoy poniendo en esa balanza, bueno, me condeno, no, sí, más o menos. Ya estamos poniendo la majestad divina, el honor que le debemos a esa majestad divina, ya la estamos poniendo en entredicho por cualquier cosa. Porque frente a eso, frente a la majestad divina, frente a la gracia santificante de nuestra alma, todo lo demás es cualquier cosa. Y ahí depende también la perfección del hombre. Que algo sea perfecto, que en latín perficere, llegar al fin, quiere decir, llegar al fin de algo. Cuando decimos que algo es perfecto, es porque tiene todo el ser. Todas las cosas que le convienen, toda la realidad que le conviene a su propia naturaleza. Dice, yo tengo este micrófono, lo veo, bueno, sí, es ergodinámico, es dinámico, es cómodo, es muy bueno, de buena marca, buen peso, está perfecto, pero hay un detalle, no sirve. Y no puede amplificar el sonido, pero todo lo demás está muy bien. Es perfecto. No es cierto. Para el fin, para que yo lo tengo en mi mano, para el fin que lo han hecho, no sirve. No llega, no es perfecto, no puede ser perfecto. A la basura, ¿de qué me sirve? De un adorno, es una molestia. Entonces lo mismo pasa con el hombre. Dios nos ha puesto un fin y es alcanzar el cielo. Y esa perfección se da en el hombre en cuanto yo quiero alcanzar ese cielo. Yo me desvío, empiezo a ser imperfecto totalmente. Entonces el cristiano es perfecto en cuanto tiende a Dios. La mayor obra de santificación, de glorificación para con Dios, la mayor obra, el mayor tributo que le puede dar un alma cristiana es salvarse. Es no tirar a la basura los méritos de nuestro Señor. Esa es la mayor obra de glorificación que el hombre puede darle a Dios. Y en sentido contrario, la mayor deshonra,
La mayor afrenta que le puede hacer un hombre a Dios es condenar su alma. Es eso, mandar a la basura los méritos de Cristo, su sangre, su pasión, tirarlo a la basura. Y ahí está la mayor malicia del hombre. Siendo tan vil el hombre, puede ofender a un Dios tan grande, tan omnipotente. Y eso es una ofensa terrible. El alma que Dios ha sublimado hasta el grado de los ángeles, porque quiere, se va al infierno y se pone como una esclava del demonio debajo de sus inmundas plantas. Porque quiere, simplemente. Qué tristeza en el corazón de nuestro Señor, queridos fieles. Por eso hay que empezar a reflexionar estas cosas, que no nos impida esto, que no nos impida el pecado. Porque después no nos importa seguir pecando y pecando, agregando más pecados y no nos ponemos a reflexionar estas verdades eternas que son la base de la vida cristiana, hacernos esclavos del demonio. Y no nos importa vivir en desgracia, el infierno en potencia, dicen los teólogos. Cuando estoy en pecado, si hoy me muero, hoy me condeno. Es tener el infierno debajo de nuestras plantas, dicen los místicos, y tal cual. Y no nos importa. Bueno, en el domingo me confieso y la muerte va a decir lo contrario. Esa es una de las consideraciones principales que hay que tener en los retiros de San Ignacio, los novísimos. Ahí es lo que vamos a tratar de sintetizar en una hora, pero hay que pensar constantemente en nuestra muerte. Es totalmente necesario, es la primera verdad de nuestra vida. Todo lo demás, la respuesta para todos los demás es quizás, a lo mejor. Voy a ser rico, tal vez, voy a ser pobre, tal vez. Voy a ser bueno, voy a ser malo, me voy a condenar, me voy a salvar, me voy a morir, segurísimamente. Segurísimamente, la primera verdad después de que hemos nacido, que sale a la luz de la razón. Eso es lo más seguro en esta vida. Lo más seguro. Entonces, nos invita San Ignacio en sus retiros a utilizar los sentidos. Él usa para la meditación todos los sentidos, la imaginación, la vista, el oído, el olfato. Bueno, nos invita también, así como para gustar, tratar de gustar en especies inteligibles, en algo que yo pueda imaginar, en algo que pueda relacionar. También nos invita a ver así la muerte. Entonces nos invita en una de las meditaciones a imaginar eso, con todos los sentidos. Imaginar que hoy nos vamos a morir. Que hoy es la última vez que voy a llegar a mi casa, que voy a ver a mi padre, a mi madre, a mi esposo, a mi esposa. Es la última noche que voy a pasar en esa cama. Es la última vez que voy a ver ese techo antes de dormirme. Porque hoy me voy a morir. ¿Qué va a pasar? Después de eso, va a llegar el cajón, va a llegar una placa que va a tener tu nombre, va a tener mi nombre esa placa. Y en cuestión de horas, la gente, en cuestión de días, de meses, la gente va a borrar ese recuerdo, como tú y yo hemos borrado el recuerdo de tanta gente que ha muerto, porque la dejamos de ver, dejan de existir en apariencia. La fe nos dice otra cosa, pero el recuerdo se borra. Así te van a olvidar a ti y a mí. Se va a ir ese recuerdo. Y en cuestión de horas, vamos a hacer un pedazo, un montón de carne putrefacta a 3 metros bajo tierra. Y ahí se va a acabar. Pero lo peor no es eso. Lo peor es lo que le pasa al alma después de la muerte. Ese juicio tremendo que había santos que veían a nuestro Señor, como ya hemos platicado antes, que tenían un trato, que le escuchaban como ustedes me están escuchando a mí, que le veían, que conversaban en una amistad impresionante, inefable. Y aún así, aún teniendo esa amistad de nuestro Señor, temblaban al pensar en su juicio. Como pasaba con Santa Teresa, ella temblaba de pensar en el día de su juicio. Señor, soy tan mala, decía. Y nuestro Señor se le aparecía. ¿Qué va a hacer de nosotros? Ese es lo peor, lo que va a pasar después de la muerte. Y sepan ustedes que Dios castiga con un rigor horroroso los pecados veniales incluso. Los pecados, ya no digo los mortales, los pecados veniales en el purgatorio, porque el cristiano tiene que siempre ver hacia el cielo. ¿Qué pasa? Decíamos antes, la salvación, esta trayectoria es como una bala de cañón, ustedes han visto. Entre más bajo apuntemos, menos lejos llega la bala. Bueno, hay gente, con que llega al purgatorio, pues ni al purgatorio vas a llegar haciendo y pensando eso. Al cielo tenemos que apuntar. Si por nuestra miseria humana no podemos llegar, bueno,
ya quedaré en eso, pero hay que apuntar al cielo. Si llegamos al purgatorio, bendito Dios que nos ha salvado. Tristísimo y horroroso tormento que vamos a vivir ahí. Dice Santo Tomás que esas mismas llamas, el mismo fuego que hace el suplicio del réprobo, es el mismo que hace la purificación del elegido. Es el mismo. Más de una vez se han quemado ustedes. El fuego consume. Llega un punto en el que, si vemos a alguien que se avienta una hoguera, que se inmola a sí mismo, va a llegar a un punto en el que el cuerpo siente tantísimo dolor que se va a desconectar y pierde el conocimiento y después se hace cenizas y se acaba ahí. Bueno, el fuego del infierno es un fuego que quema sin consumir. Hemos sentido el fuego en las manos. Llega a un punto que se hace ceniza y se acaba. Si yo me atrevo a dejar la mano en la hoguera. Pero ese fuego quema y quema y quema sin consumir. Cuando tenemos un tormento muy grande, el único consuelo que tenemos en ese tormento es que se va a acabar en algún momento. Pero ese tormento no se acaba jamás. Nunca se va a acabar. Como dice el mismo San Ignacio, mientras Dios sea Dios, nunca se ha de acabar, nunca se han de extinguir las llamas del infierno. Y nosotros vivimos pasando por alto, bueno, igual es un pecado venial. Atente a eso. Atente a eso, a tantas almas que se les ha revelado la duración del purgatorio. A una de ellas, por un pecado venial, lo equivalente a 1 año de suplicios en la tierra. Eso hizo en el purgatorio por un pecado venial. En nosotros se nos hace fácil, bueno, después digo el confiteor, hago un Padre Nuestro y se acabó. Almas fieles, hay un purgatorio, si es que tenemos la gracia de llegar cuando menos ahí. Entonces empecemos a pensar eso, sí, venimos al confesionario, se perdona la culpa eterna, pero hay algo que pagar a nuestro Señor. Y le repito, Dios castiga horrorosamente los pecados veniales. Aquí en este punto nos invita San Ignacio a pensar en el pecado de los ángeles y a ponerlo en comparación con nuestros pecados. Los ángeles, puro espíritu, no tienen cuerpo. Nosotros los representamos así, pero no tienen cuerpo realmente. Ellos tuvieron un pecado, la fe nos enseña, que fue de soberbia. El ver sus perfecciones, el admirarse a sí mismos y ponerse en un lugar, quererse poner en un lugar superior a Dios. En su inmensidad, en todos sus atributos, viéndose, bueno, ¿por qué yo no soy como Él? Yo puedo ser como Él. Y tratan de ser como Él. Y en ese momento nuestro Señor aplica el castigo contra esa rebelión. Por un solo pecado. Un solo pecado. Para ellos no hubo misericordia. Por ese solo pecado fueron lanzados de la bienaventuranza. Perdieron también ese entendimiento sobrenatural. Y por ese pecado nuestro Señor Dios creó el infierno. Por un pecado de los ángeles, una sola vez pecaron, y de soberbia. No fue un pecado carnal, no fue un pecado de lujuria, como nosotros podemos cometer, no fue un pecado así de desordenado y bestial como el de la carne, fue de soberbia simplemente. Dice San Bernardo que si así obró con los ángeles, ¿cómo no obrará con nosotros tan viles? Así obró con los ángeles y despedazó a los vasos de oro porque estaban envenenados con el pecado. ¿Cómo va a obrar con nosotros que somos un vaso de tierra y mucho más envenenado que esos vasos de oro? Entonces tiene que ser terrible ese castigo que Dios ha de poner para nosotros que hemos pecado tanto. No tuvieron los ángeles tiempo de hacer penitencia. Opinan algunos teólogos que justo en el momento que los creó a los ángeles, en ese momento les puso esta prueba. Y en ese mismo momento, en ese mismo instante cayeron en desgracia. Que no hubo un tiempo, hay otra corriente que sí lo dice, pero en ese mismo instante, es opinión general, cayeron en el pecado. Y ahí aplicó nuestro Señor su justicia. No les dio tiempo, no les dio vida. No les hizo entender eso. Bueno, arrepiéntete, hijo, te doy 2 años, 20, 30, 50 años, te doy para que te arrepientas. Pero a nosotros sí. A nosotros sí nos da ese tiempo. ¿A mí cuánto me ha dado? 20, 30, 60 años de vida. Y si muriera hoy, yo tengo 26 años, si muriera hoy y estuviera en pecado, ¡ay, Señor, dame otro día más de vida! ¿Por qué? 26 años de tu vida te di. 26 años en el mundo para que hicieras penitencia. Y además, como vivimos, morimos.
Imagínense ustedes, había santos que hicieron 70, 60, 50 años de penitencia por un pecado. Ahora yo, por una vida de pecados, ¿cuántas vidas necesito para reparar lo que he hecho? Por eso, queridos fieles, no nos toca a nosotros saber ese día. Vigilad y orad, dice nuestro Señor. Solo Dios sabe en ese momento. ¿Por qué? Si cuando nacemos vinimos con una marca de caducidad, sería peor incluso. ¿Por qué? Porque como somos, vivimos procrastinando. Bueno, faltan 50, faltan 30, faltan 10, falta 1. Todavía tengo chance. Y pasa el tiempo, falta un mes y empieza la desesperación de ver toda una vida de pecado y el poco tiempo que nos queda, ¿qué voy a hacer? No alcanzo, y empieza a desconfiar el alma de Dios, de la misericordia, y empieza a pecar contra el Espíritu Santo. Sería peor incluso. Por eso hoy, queridos fieles, estamos vivos, hoy despertamos, hoy nos dio la oportunidad nuestro Señor de enmendar nuestra vida. Una vida entera se necesita para llorar un pecado. Y Dios le da al hombre vida, una vida entera para llorar un solo pecado, una vida que no le dio a los ángeles. Un pecado de los ángeles que quisieron elevarse a la condición de Dios nuestro Señor. Pero el hombre se rebaja a la bestialidad, a la brutalidad de las bestias. Se rebaja a ese grado el hombre. Ellos no tuvieron un redentor que murió por ellos. Cristo no se había encarnado, nosotros sí lo tuvimos, tú y yo tuvimos el Redentor y lo conocemos su pasión. Si ellos tuvieran tenido una sola absolución, ¿cuántos de ellos no estarían en el cielo? Millones estuvieran en el cielo ahora, con una sola absolución. ¿Y yo cuántas he tenido en mi vida? ¿Cuántas absoluciones he necesitado por tantos pecados? Y ahí también se nos propone el ejemplo con nuestros sentidos, el ejemplo de un alma que está en el infierno y un alma que pecó menos que yo incluso. Nuestra imaginación nos pide que bajemos a la boca del infierno y que ahí veamos a un alma que está sufriendo, un alma que tal vez en su vida, 10, 20, 30 años, fue un ejemplo de piedad, casto, devoto, y esa persona, después de una larga lucha violenta contra una sola inclinación, contra una sola tentación, después de esa lucha se condenó. Después de todos años de lucha, llegó un punto de flaqueza y en ese momento aceptó el pecado y ahí nuestro Señor cortó el hilo de su vida. Y en ese momento se condenó. Y vemos esa alma. ¿Dios fue injusto? No. Vemos también, si nosotros analizando ese caso, si Dios lo hubiera llamado a juicio, si hubiera llegado a la muerte horas antes, se hubiera salvado porque estaba en gracia. ¿Y Dios fue injusto? No. ¿Por qué? Nuestro Señor desde toda la eternidad fija una hora y un día en el cual nos va a llamar a juicio. Está fijado ese día para nosotros. Si nosotros caemos un día antes o ese mismo día, es nuestra culpa. ¿Por qué? Porque nos advierte, tienes que vivir en gracia, porque no sabes en qué momento te voy a llamar. Y si 2 minutos antes de caer, generalmente quien lleva una vida buena, quien habitualmente se esfuerza por estar en gracia, no sucumbe así. Aunque los hay los casos, somos carne, somos frágiles, somos humanos. Pero si así lo fuera, en ese momento nos llama nuestro Señor al juicio, nos vamos a condenar. Esta alma, bueno, sí, después de una lucha tremenda y años viviendo en gracia, cayó después de tanto esfuerzo contra esa tentación y se condenó. ¿De esa naturaleza son nuestros pecados? ¿Acaso nosotros sí luchamos muchísimo y cuando llega la tentación la sacamos con una brasa de nosotros, tratando de que no nos haga daño, la sacamos y empezamos a orar y a pedirle a nuestro Señor que nos dé gracia? ¿O no hace falta ni siquiera que el demonio ponga una tentación más? Vemos la tentación y nos lanzamos como locos a ella. Que el demonio ni siquiera necesita venir a tentarnos porque sabe que vamos a caer, que nosotros vamos a buscar la tentación. Si esa alma se condenó luchando tantísimo, ¿por qué yo no me condenar no luchando ni siquiera lo mínimo? Entonces empecemos a sentar cabeza, queridos fieles. Si Dios le hubiera dado unas horas a esa alma, bueno, son horas que nos está dando a nosotros. Si hoy desperté, hoy estoy aquí, hoy nuestro Señor nos está hablando, nos ha traído, es para que me salve, para que empiece a hacer penitencia de una vez por todas.
de una vez por todas. Ahora, yo te pregunto a ti, ¿hace cuánto tiempo que cometiste el primer pecado? ¿Hace cuánto tiempo? 10, 20, 30 años. Si perdiste la inocencia, aún antes de poder valorar esa inocencia, sentar cabeza y ver el tesoro que es, aún antes de esa edad, perdiste la inocencia tal vez. Hace 50 años que cometiste el primer pecado, pues hace 50 años merecías que Dios abriera las entrañas del infierno y te tragara. Pero Dios es misericordioso. Dios aquí te tiene con vida porque eres su hijo, eres su hija, te quiere salvar. Dice San Agustín al ver su vida, al reflexionar, y miran los pecados de San Agustín comparados con los nuestros, era un ángel antes de su conversión, pero le decía a nuestro Señor: Señor, dime, ¿cuándo y dónde fui inocente? Él quería recordar cuándo fue, al verse cargado de pecados. Nosotros: no, Señor, dame más tiempo de vida. ¿Para qué? Para que sigamos añadiendo pecados a nuestra alma, que sigamos añadiendo castigo a nuestra alma. A veces valiera más que después del bautismo, gente que se condena terriblemente. A veces hubiera valido más que después del bautismo Dios los hubiera llamado a juicio. Pero Dios sabía que podían hacer un bien, y saca el bien de todas las criaturas. Pues a veces nos preguntamos: Señor, ¿por qué te lo llevaste más tan joven y tal? Yo les he platicado a algunos antes de entrar al seminario. Yo tenía un trabajo, estábamos después de un evento, un amigo que trabajábamos juntos, estábamos asociados, termina el evento en la madrugada y le llaman, había otros lejos, a varios kilómetros. Me dice: vamos. No, me dijo: es tarde. No, bueno, yo voy, me dijo. ¿Te vas a ir solo? Sí, no pasa nada. Sube el equipo, va en el cerro, así pasa. El siguiente día me llama su madre: oye, ¿dónde está Gustavo? No sé, oiga, se fue en Vallarta, se fue hasta Vallarta. Pero le llamo, no me contesta, le mando mensaje, tal, nos vamos buscando al muchacho. Llegamos a un cerro, hay un Z, estaba toda la hierba abierta, el muchacho se desbarrancó. ¿Qué pasó? Desbarranca y en 15 segundos el muchacho quedó impactado, quedó compactado, el peso de la cabina le cayó encima y no quedó nada. 22 años tenía este muchacho. Entonces eso, claro que lo tiene que sacudir a uno. Yo después de eso empecé a pensar: Señor, ahí podía estar yo. A mis 16 años Dios me tenía que llamar a juicio. Ahí tenía que estar yo. Y si no estuve ahí es por pura misericordia de nuestro Señor. Y si nos tiene aquí, queridos fieles, es por puro amor a nuestra alma. Por puro amor a nuestra alma. Entonces, ¿quieren ver qué es el pecado? Dice San Ignacio: vean toda la vida de nuestro Señor, toda la vida de Cristo aquí en la tierra, el Todopoderoso, naciendo en un pesebre, en un corral entre animales. El creador de todo lo visible, el creador de todo, viéndose desterrado para ir a Egipto, porque le están persiguiendo al Dios omnipotente. El creador de lo visible, de todo lo que vemos, teniendo que estar oculto durante 30 años entre pobreza. Y después de ese tiempo, hecho una llaga humana, entre escupitajos, entre azotes, entre insultos de sus hijos, hecho una llaga humana, y llegado hasta el punto, revestido de nuestros pecados, odiado por el Padre hasta la muerte, porque le odió hasta la muerte, esa piel de pecados que se puso nuestro Señor, pecados tuyos y míos. Así es el pecado, queridos fieles. Y todo eso por amor a ti y amor a mí. Por eso, queridos fieles, a vivir cristianamente, Dios nos ha dado esa oportunidad de estar aquí hoy, Dios nos ha dado vida, aprovecharla. Que sí, efectivamente, puede que la muerte nos esté esperando allá afuera, o mañana o pasado. Pero si es así, como dice San Bernardo hermosamente, la muerte te espera en todo lugar, pero si tú eres astuto, tú vas a esperar a la muerte en donde sea. Si eres astuto, tú en donde sea, salgas, hagas lo que hagas, salgas a donde vayas, ahí vas a esperar la muerte. ¿Cómo? En gracia. Así la vas a esperar. Y hay que acordarnos, queridos fieles, que de esta vida nada nos vamos a llevar que nos hayan dado. Nos vamos a llevar lo que dimos aquí. ¿Qué hay que dar? Al prójimo, a Dios, al prójimo por Dios, todo. No hay que escatimarle nada a aquel que no escatimó ni una gota de sangre para salvarte a ti, para salvarme a mí. Por eso ánimo que a veces estas reflexiones son duras, pegan.
simbran un tanto el alma, pero bendito Dios, porque tenemos conciencia, aún está la voz de Dios ahí diciéndonos por dónde va el camino. Por eso hay que aprovechar bien estos días, hay que empezar a mortificar, hay que ofrecer a nuestro Señor y que sea verdaderamente una santa semana. A orar por Dios, queridos fieles. Así que, bueno, Dios mediante, el día de mañana a la misma hora vamos a tener la siguiente conferencia. Vamos a estar confesando, en el inter de la misa también va a estar Monseñor confesando para quien necesite, y seguiremos con el Tríduo Sagrado. Hay que ver el programa ahí en la salida, y que Dios nos bendiga a todos. Vamos a rezar para finalizar. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, te damos gracias, Señor, por todos los beneficios que de tu mano poderosa recibimos. A ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo. Santa María, San José, San Juan María, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Para finalizar les voy a dar la bendición. El Dios Todopoderoso y Eterno vaya delante de ustedes, guardando sus pasos, tras de ustedes custodiando su camino, un costado de ustedes acompañándoles y sobre ustedes bendiciéndoles, dentro de ustedes santificándoles. Benedictio Dei Omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descendat super vos in